El tema de la clarividencia, médiums o personas con la percepción inclinada hacia cosas que los demás no podemos ver a simple vista, es para un servidor al menos un tema complejo de definir lo que estrictamente puede ser alguien que encaje con este concepto. Me explico. Las historias que nos hacen llegar a diario, hay por ahí algunas que nos hablan de apariciones que no parecen ser casualidades, cosas que quizás nos podrían pasar por azares del destino, no, sino que estas interacciones paranormales ocurren con una intención con esa persona. Como les digo, es un tema con muchos posibles caminos, así que ¿qué le parece si escuchamos estos relatos? Y como la introducción ya se me hizo un poco larga, solo sumérjase en las historias para desestresarnos. Acompáñenos por favor con la bebida de su preferencia y vámonos con Atsiri Escamilla, quien esta noche nos cuenta esto. Hoy les quiero compartir un relato que vivió mi papá. Él un tiempo trabajó de pepenador, esta labor en la que se rebusca en la basura materiales reutilizables para luego venderlos. Un trabajo que considero importante para el tema del reciclaje sobre todo. Aquella vez fue una buena temporada, ya que seguido nos traía ropa nueva y de marca, maquillaje intacto y hasta juguetes sin mucho uso. Aunque también tuvo una experiencia que es la razón por la que les escribo el día de hoy. Mi papá siempre ha tenido el don de ver y escuchar a los muertos. Una vez mientras estaba trabajando, se detuvo y se metió a una casa en obra negra. Esto para buscar un alambre y amarrar a su triciclo las cosas que había encontrado. Él decía que en cuanto entró a la casa, apenas poniendo un pie ahí, empezó a escuchar que le decían: «Hey, ven, aquí estoy». Él me decía, ya sabía que se iba a encontrar, pues no era la primera vez que ellos le hablaban. Mientras buscaba en esa casa, siguiendo la voz, entró a uno de los que serían los cuartos de la casa, y en el suelo, que en realidad ya era tierra con hierba muy alta, ahí encontró el cuerpo sin vida de un hombre. Él dice que al principio parecía una máscara de las que se usan en Día de Muertos o Halloween, hasta que vio el resto del cuerpo, pero lo que más le sorprendía era la cara del hombre, ya que él se veía muy preocupado. Incluso sin vida, este hombre tenía esta expresión en la cara. En ese tiempo no era común tener teléfono, así que fue a uno público. Cuando por fin llegó la policía junto con la esposa del hombre, una mujer embarazada, él los guió hasta donde lo encontró. Se sorprendió tanto al llegar porque la cara del hombre cambió completamente, pues tenía un semblante más tranquilo, como calmado. Había relajado las expresiones de fruncir el ceño, la boca de preocupación, casi parecía una cara diferente. Decía que cuando su esposa lo vio y al salir del lugar, la cara del hombre se relajó. Tiempo después nos enteramos que esa persona era un taxista, a quien unas personas querían quitarle sus pertenencias y al negarse a esto, todo salió mal, y le quitaron la vida. Mi papá piensa que tal vez el hombre tenía ese semblante de preocupación porque su esposa y familia lo estaban buscando, hasta su patrón, porque no sabía de su paradero ni del taxi con el que se ganaba la vida. Papá describe que cuando los muertos lo llaman, empieza a sentir una gran desesperación. La cabeza le empieza a doler mucho, acompañado de mucho temblor y el corazón a 1000 por hora, sin quitar el hecho de que ellos lo guían hasta donde están, ya que no era la primera vez que algo así le ocurría. En otro momento les contaré más de las cosas que le han pasado a mi papá, a quien sus conocidos y amigos por todo esto le dicen el sacamuertos. Para aterrizar un poco más este tema, por supuesto, siempre desde el respeto, para usted, ¿qué tendría que ocurrirle para tener en claro que tiene el don de la clarividencia, que es medium o que tiene la percepción orientada hacia esto? ¿Cuál sería esa diferencia que marque esto de lo que le estoy hablando? Mientras nos escribe, vámonos ahora hacia Chile. Una persona que prefiere no comentemos su nombre, esta noche nos cuenta esto. Soy mexicana, pero por razones personales vivo en Chile. A lo largo de mi vida he tenido varios sucesos paranormales, pero el relato que les voy a contar tiene que ver con mamá. Ella tenía la habilidad de la cartomancia, es decir, que podía ver sucesos por medio de la interpretación de la baraja española.
Y una de las cosas que ella pudo ver y que a mí personalmente me impactó mucho fue un evento muy importante, y esto 3 años antes de que ocurriera. Era sobre una enfermedad, una muy específica, y en ese momento, cuando mamá lo vio, la chica no estaba enferma de nada. No había presentado ni una sola señal o síntoma de alguna enfermedad. Una noche que mi mamá me leyó las cartas sobre una situación de unos documentos que yo necesitaba saber, pues era una situación importante para mí. En eso, sin que yo le preguntara nada sobre la familia de mi pareja, ella me dijo que veía que la pareja de mi cuñado se iba a enfermar de repente. Después, platicando un poco más de esto con ella, me dijo que podía ver que mi cuñado y su pareja no iban a durar para siempre, pues se venía una separación definitiva. Decía mamá que de plano era algo que no tenía arreglo, que no estaba en discusión, y que no sabía por qué se le presentaba esa visión si era un tema de parejas. Lo de la enfermedad lo entendía, pero lo otro, ¿por qué sería relevante? Y la verdad, mi mamá sí era muy acertada con sus lecturas, pues siempre me dijo cosas que pasaron. Incluso muchas personas la buscaban para que les realizara este tipo de lecturas, ya que en serio, era muy acertada con esto. En ese momento, aún así, como personas que somos todos nosotros, por más que hayamos tenido situaciones como estas, al menos yo con mamá no le di tanta importancia. Más que nada porque pues no sabía bien qué podía hacer. Los problemas de mi cuñado eran suyos, ni modo. Aparte, yo necesitaba saber sobre cuándo me darían la respuesta de los documentos que les mencioné. Yo tenía la mente en ese tema. Después pasó el tiempo, y desafortunadamente, ella no solo se enfermó, sino que falleció. Le diagnosticaron una enfermedad en fase terminal, y esa enfermedad fue precisamente la que mamá me dijo que le iba a ocurrir. Algo que me daba escalofríos de solo pensarlo era que cuando una vez yo le pregunté a mamá que cómo podía darse cuenta por medio de las cartas de lo que iba a pasar, ella me dijo que era como si alguien o algo le fuera diciendo todo esto, cada cosa que iba a pasar, que tal cual algo se las decía. Me daba miedo escuchar a mamá diciéndome esto porque me lo comentaba tan seria, le cambiaba la cara al decírmelo. Entonces me quedé con muchas preguntas por mi tranquilidad. ¿Quién era ese algo o alguien que le iba diciendo estas cosas mientras ella hacía la lectura de cartas? No supe si eso era algo bueno o malo. A través de este tipo de prácticas, ¿podría decir usted que también pertenece a estos temas? Lo incluyo dentro de esto porque de alguna forma es un tipo de comunicación que, a como suena, incluye esta habilidad, percepción, don, responsabilidad o, como algunos lo manejan, condena. ¿Qué opina? Una persona que prefiere solo lo llamemos Esteban, a esta noche nos cuenta lo siguiente. Comenzaré por contarles que nací medium. Como la gran mayoría de los niños, nací con la habilidad de percibir cosas, digamos que un poco más de lo normal. Casi todos los niños nacen con esa habilidad, pero conforme los adultos les dicen cosas de ahí no hay nada, deja de hablar solo, deja de mentir, yo no escucho nada, no seas terco. Esas habilidades se van bloqueando, es lo que se dice. También aquí considero que hay cosas que hacen las variantes en este tema, de si recibieron o no el don por parte de alguno de sus papás. Es más fácil o difícil que ese don se bloquee. Y hay personas que jamás van a percibir aún queriéndolo, y otros que no van a dejar de percibir este tipo de cosas ni rogándolo. Por ello, no digo que alguna cosa sea mejor, otra peor, buena o mala. Aquí también entra el hecho de que habrá personas que confundan el ser medium con esquizofrenia, una cosa así, o a la inversa, que confundan una enfermedad mental con esto, que se vale siempre y cuando se tenga comprobado, que se hagan los estudios y, como les dije, hay muchas variantes. El punto es estar seguro de algo, hay de todo. La persona que me dijo que yo era medium y que debía estar preparado, me dijo que tuviera cuidado, pues muchas personas terminan locas, como esta persona decía, por percibir este tipo de cosas, y me lo dijo en buen momento. Entonces hay mediums que nacen por herencia, como los que se hacen leyendo textos antiguos.
Los que se forman usualmente son llamados brujos. Los hay buenos como los hay malos. Depende la forma en que usan esto, si para ayudar y sanar o para dañar y enfermar. Pero todo tiene una consecuencia. Mi padre viene de una familia donde se usó mucha brujería. Aunque él nunca practicó nada de eso, lo heredó. Y mamá tiene un don que realmente no es tan positivo. Sirve a otros, pero a ella le puede hacer mal. Los dones de los médiums sirven para eso, para servir a los demás, y de ser usados de forma egoísta se pierden. A veces se pierden junto con la percepción, pero los brujos no necesitan ver para hacer daño. Aunque bueno, esa es otra historia. Nací siendo el menor de 4 hermanos. A mis hermanos mayores les voy a llamar Pedro, Andrés y Germán, según sus nacimientos, para omitir sus nombres reales. Me gustaría comenzar ya teniendo un poco de contexto de mi familia, con la historia de uno de mis hermanos, con Pedro. Mi hermanito, desde pequeño, fue un niño muy bien portado y cariñoso con todos. Sus hermanos, porque yo todavía no nacía, cuando él tuvo hepatitis le regalaba sus dulces a los demás, porque a él no le gustaban mucho y a él por su enfermedad. Mis papás se los regalaban en exceso. Él era un niño que llevaba su día con normalidad. El problema era en la noche. Mi hermano tenía su percepción muy desarrollada. Él escuchaba ruidos y voces. Desgraciadamente, él era el único que lo percibía. Y cuando le decía a mamá que, dicho de paso, era la persona más comprensible y bondadosa que he conocido, incluso ella, a pesar de lo que hacía mamá, ella le respondía: pues así tendrás la conciencia, como haciéndole responsable de escuchar ese tipo de cosas. Mi mamá no era cruel, solo que en ese tiempo, al menos eso, nunca lo escuchó. Mi hermano era un niño muy valiente. Siempre voy a admirar su valor, porque él no se rendía. Buscaba la forma de ver o atrapar esas cosas que le atormentaban en la casa. Pero había una en particular, que era la que le resultaba peor cuando venía. Él le decía la cosa que gateaba. Esta casa era pequeña, solo tenía 3 habitaciones, la cocina que servía de sala y comedor, que era donde más se escuchaban ruidos en la noche. La habitación donde había 2 camas, en una dormían Pedro y Andrés, y la otra en la que dormían mis papás con Germán, aunque Germán a veces se dormía con mis hermanos. Yo les recuerdo, en ese entonces no había nacido. Esto me lo contaron cuando era grande. Pedro nunca se dejó vencer por esa cosa, por más que no le creían. Él buscaba la manera de descubrirla. En una ocasión, por ejemplo, le pidió a Germán que no se durmiera para que lo escuchara también. Y Pedro, en esa ocasión, esperó toda la noche, manteniendo despierto a Germán, y cuando escuchó que esa cosa entró a la habitación, gateando como siempre, le preguntó: «Germán, ¿lo escuchas?». Germán solo respondió: «Ujú». Él estaba más dormido que despierto, entonces no la vio, solo mi hermano. Aquello se paseaba por la casa, arrastrándose de esa forma, según me cuenta mi hermano. En otra ocasión, Andrés y Pedro estaban durmiendo y Pedro sintió que Germán se acurrucó con él. Él se dio la vuelta en la cama y le acarició la cabeza. Vaya, Pedro, a Germán. A la mañana siguiente, al despertar, vio a Germán durmiendo en cama de mis papás y le preguntó que si se había pasado con ellos en la noche, a lo que mi hermano le respondió que no, que esa noche para nada se levantó. Entonces, ¿a quién le había acariciado el cabello esa noche? Yo creo que el suceso más grave de la infancia de mi hermano, de Pedro, fue cuando tenía entre 6 y 7 años. Una noche, él, harto de que no le creyeran, esperó a esa cosa que gateaba, y cuando esto pasó a su lado, se arrojó sobre ella. Claro que le tenía miedo, pero también estaba harto de que no le creyeran, que no lo escucharan, que nadie más viera a esa cosa, y cuando se arrojó, no había nada. Él cayó sobre el suelo. A partir de esa noche, mi hermano se empezó a enfermar. Él era de piel morena y robusto. Éramos muy parecidos a esa edad. Sin embargo, él se empezó a poner muy pálido. Casi no comía, entonces adelgazó demasiado. Y se sentía, como decían mis hermanos, que siempre estaba helado. Mi familia es muy creyente de limpias y energías.
Así que lo llevaron con una bruja que era muy cercana a la familia. Apenas lo vio, la bruja con quien lo llevaron regañó a mi mamá. Le dijo que si la hubiesen buscado antes, Pedro no se hubiese puesto tan mal. Aún así lo curó y a partir de ese día, nadie dudaba de lo que Pedro decía que escuchaba, porque esa señora les explicó muchas cosas sobre lo que le pasaba a mi hermano, aunque después de aquella limpia nada grave pasó. Pasados 10 años llegué yo, y pasados 4 años comencé a escuchar ruidos en la cocina. Recuerdo que era casi como si hubiese una fiesta en las noches. Movían los trastes, las sillas y, paralelo a eso, escuchaba, no sé por qué, una canica debajo de mi cama. A diferencia de Pedro, a mí sí me creyeron, por todo lo que le pasó a mi hermano, no por otra cosa. En caso contrario, sé que pude haberme sentido como mi hermano. La diferencia es que él era valiente y quería siempre estar enfrentándose a lo que veía y escuchaba en la casa. Yo sí les tenía miedo. Era curioso, igualmente quería ver qué era, pero me daba mucho miedo. Con decirles que siempre dormía con la linterna de papá e iluminaba hacia donde escuchara algo en mi habitación. Pero el resultado era siempre el mismo. No había nada y el ruido se detenía. Y a los 5 años pasó lo central de mi relato. Esa noche estaba lloviendo. Lo recuerdo bien porque yo solía tener accidentes en mi cama en las noches. Esto respecto a que me hacía del baño, por lo que mejor iba al baño lo más tarde posible y trataba de no tomar mucha agua. No me gustaban para nada esos accidentes. Y no sé si fue por ser medium, porque también vemos cosas a través de los sueños, o si simplemente fue una revelación, pero comencé por experimentar una serie de parálisis del sueño. Pero una de esas noches no me pude mover para usar la linterna de papá cuando volví a escuchar ruidos extraños. Y entonces, con la luz de un relámpago que entró por la ventana, lo vi muy claramente. Lo que escuché esa noche, antes de ver qué era, sonaba como a una cosa que venía gateando desde la cocina y entró a la habitación. La cosa que gateaba era igual a cualquier persona, pero no tenía ojos, boca u orejas, pero sí tenía la forma de eso. Era como si las tuviera debajo de la piel. Por eso cuando era pequeño yo le llamé a esa cosa como el hombre piel. Parecía que buscaba algo. Lo veía cómo iba olfateando el piso. Hacía ese ruido característico mientras iba avanzando, el de alguien arrastrándose. Un ruido que se hizo muy frecuente para mí y que era el que siempre escuchaba, pero nunca podía ver qué era hasta esa noche. Y yo seguía sin poder moverme. De cierta forma, por lo que hacía, supe que no me buscaba a mí. Olfateaba el suelo y seguía avanzando entre las 2 grandes camas que había en la habitación. Cuando nací, mi papá hizo un cuarto más, para él y para mamá, y esa cosa gateó hacia la habitación de ellos, sin dejar de hacer ese ruido de algo olfateando el piso. Y fue entonces cuando, o bien caí dormido, el trance o lo que sea que me había pasado, terminó. Yo tenía cerca de 20 años cuando mi hermano mayor me contó sobre haber escuchado a la cosa que gateaba, y yo le conté sobre el hombre piel. Yo incluso simulé el ruido que hacía al gatear cuando le conté sobre aquella cosa, y mi hermano me dijo que lo que él veía, a como se lo describí, tanto de vista como de sonido, era exactamente lo mismo que él veía en las noches, aunque yo solamente lo pude ver una vez. En la actualidad, la casa pertenece a un primo. Tiene una tienda al frente y siguen viendo cosas ahí. Solo que para ellos lo que ven en esa casa, según dicen, tiene la forma de una sombra. Pasados los años aprendí bastante sobre las entidades en general. Todas se alimentan de algo y te hacen sentir lo que ellas consumen. Hasta los 14 años me persiguieron entidades que se alimentaban de mi miedo. A mi hermano a veces lo siguen persiguiendo entidades que se alimentan de su ira cada que lo hacen enojar de más. El hombre piel, como yo le decía, parecía ser, a lo que he aprendido, una entidad oportunista, una que cambiaba su forma y se adaptaba a lo que pudiera conseguir de, en este caso, mis hermanos y yo. Buscaba poner iracundo a Pedro, apareciéndose nada más cuando los demás estaban dormidos o sabían que no le pondrían atención, y esto lo hacía enojar.
porque cuando ya les dijo la bruja sobre lo que le pasaba, no le volvió a ocurrir. O quizás haya funcionado la limpia que le hizo, o por qué no, ambas. Y él, al menos en mi caso, buscaba siempre asustarme. Conmigo la tenía muy fácil, para ser honesto. Para mí, aquello se aprovechaba de que éramos niños, y por eso se manifestaba en esos años. Pero en la actualidad, mis papás también me dijeron que escuchaban lo mismo de las voces en la cocina, los trastes moverse e incluso la canica bajo mi cama. Esa última es muy personal, porque cuando nos mudamos de casa, pensé que ya no escucharía eso, que nos libraríamos de esas cosas y no, nos siguieron a la casa, al menos la canica lo hizo. Muy probablemente el hombre piel también fue la cosa que mi hermano acarició a su lado, la entidad más fuerte en aquella casa que sin duda alguna yo creo que sigue ahí. Pero es a la fecha que no consigo entender quién o qué es, qué hace atrapada en esa casa, por qué se manifestó con tantos años de diferencia, porque entre más longevas son las entidades, más fuertes se vuelven. Y esa cosa, fácil, tiene más de 30 años alimentándose en ese lugar, aprovechando que mis hermanos y yo podemos ver este tipo de cosas. Quizás por eso se quedó ahí. Como medium me han pasado muchas cosas. He tenido muchas vivencias y presenciado muchas otras que no son todas negativas o de terror. En general me gusta aprender de todo lo que me pasó y, de ser posible, servirle a otros. Y más que nada el decirles que nunca cedan al miedo, la tristeza o la ira que parezcan venir de la casa, de las cosas que se les llegan a aparecer porque estas entidades se alimentan de todo esto. Aún así, a pesar de lo intenso que fueron muchas de estas situaciones cuando era niño, a partir de los 14 años todo mi contacto con lo paranormal se detuvo. A los 18 años me fui a vivir a una pensión para varones para estudiar en la universidad. Ahí pasaban cosas también. Se prendían y apagaban las luces a horas puntuales, completamente solas, e incluso tocaban en las puertas de las habitaciones, y nadie más escuchaba esto más que yo. Pero eso no me extrañaba tanto, como cierto olor. De vez en cuando salía de aquel lugar, subía o bajaba las escaleras, podía oler un olor delicioso, como a rosas. Y sí, llegaba a pensar riéndome un poco de alguien seguro trajo a su novia. Le preguntaba a mis compañeros, pero nadie más lo percibía. El problema fue cuando yo me quedé solo en la pensión. Yo estudiaba por cuatrimestre y mis compañeros por semestre. Es decir, que a veces yo me quedaba solo en la pensión en los meses de julio a agosto. Y Alan, por ahí seguía oliendo a rosas. Y en ocasiones, ya cuando estaba solo, llegaba ahora un olor a podrido. Yo jamás he olido a una persona sin vida, pero este olor me hacía imaginar que seguro así olería una persona muerta. Actualmente me parece interesante escuchar historias de estos temas, pero hay un tipo de historias que me llaman un poco más la atención, y son cuando no entiendo lo que pasó. Tengo, como les dije, algo de conocimiento sobre aquello que es posible dentro de todo este mundo. Entonces, como todos, me hago una idea, pero cuando pasa algo y no lo entiendo, como que me emociona. Y esto que les voy a contar es una historia así, que me emociona mucho porque nunca entendí qué es lo que ocurrió. Yo estaba en mi mejor etapa de la vida. Me divertía en la universidad, hice muchos conocidos en las convenciones de anime, sané mi ansiedad, mi depresión. A decir verdad, yo seguía yendo a terapia, pero ya estaba mucho mejor. Solo me faltaba el proceso de dejar de tomar ansiolíticos. En ocasiones durante la noche me quedaba viendo hacia el techo y podía quedarme así por 1 o 2 horas. Y en esas ocasiones la luz de los autos de la calle entraba a mi habitación, cosa que no entendía muy bien porque mi habitación no daba hacia ningún lugar. Es decir, frente a mi ventana, lo único que había era otro edificio, no pasaba ningún vehículo. Aún así, a ratos, veía la luz de los autos pasar e iluminar mi habitación, y en esas ocasiones, en contadas ocasiones, veía a una sombra, así como suena, una sombra en una esquina de la habitación. La luz iluminaba todo cuando tenía las luces apagadas, a excepción de donde estaba esa sombra.
Pasó el tiempo y empecé a tomar aquello como jugar a las escondidas en esta habitación que era pequeña. La sombra se escondía en una esquina y yo la encontraba. Todo esto parecía un juego para mí hasta que una noche, de manera automática, vinculé esa sombra a mí. No sé cómo explicárselos bien, pero yo sentí haberlo hecho de manera inconsciente. En ocasiones, como medium, haces este tipo de cosas así, más por instinto o guiado por una fuerza superior. Es como puedo describir que se siente. Y esa noche esto me ganó. Vinculé de cierta manera esa sombra a mí y el juego se intensificó. Ahora no solamente eran contados esos días, todos los días veía a aquello que yo le llamé mi sombra, siempre en una esquina de la habitación. Y esto me fue sorprendiendo porque ya dejaba la habitación y comenzó a seguirme a cualquier parte donde fuera. Y no sentía miedo, no me sentía con menos fuerzas, al contrario, sentía que esa sombra me estaba cuidando. Desde pequeño fui muy honesto con mi familia respecto a estos temas, por lo que le conté a mamá sobre esto que me estaba pasando, en una de las tantas noches que hablábamos por teléfono mientras estaba en la pensión. Y esa noche mi mamá me contó que estaba muy enferma, y yo por supuesto que me preocupé mucho, pero afortunadamente nada malo pasó de esto. A la mañana siguiente de esa llamada, mi mamá me volvió a llamar, y ella me preguntó de la nada si yo seguía viendo a esa sombra. Curiosamente, esa noche después de que colgamos, yo no la vi en mi habitación, y fue entonces cuando le conté esto que mamá me dijo: «Es que te pregunto porque yo la vi aquí, estaba en la puerta de mi cuarto». A lo que me salió responderle: «No se preocupe, mamá, se quedó en la puerta, ¿verdad? Usted ciérrela, ella no va a entrar, la está cuidando». Y esas palabras salieron de mí, por automático, no pensaba decir eso, y mi mamá me dijo: «Sí, eso hice anoche». Ese día entendí que la sombra no estaba vinculada a lo que yo dijera, sino a lo que yo sentía. Meses después volví a la casa por vacaciones. Mis hermanos también iban a ir, y por aquel tiempo, cuando pasaba eso, yo tenía que dormir en el piso de la sala, por falta de camas. Así que habíamos acordado con mis papás de que el 23, cuando llegara mi hermano, me tocaba irme a la sala, y yo no tenía opción. Ese fin de año venían los dos mayores. Primero llegaba el mayor de los dos, y al segundo le tenía que dar mi habitación. No recuerdo qué pasó el día que llegaron, si yo no estaba o me entretuve en otro lado, porque cuando me di cuenta, mi hermano mayor ya estaba instalado en mi habitación, antes del día que habíamos acordado, el 19 o 20, y eso me molestó muchísimo. A la mañana siguiente, mi hermano y mi cuñada se estaban cambiando de cuarto. Mi hermano mayor es el otro medium, el que les conté de la historia anterior, que tuvieron que curarlo de espanto. Él a día de hoy sigue durmiendo con la luz encendida, y mi cuñada no tiene problema con eso, son tal para cual. Pero esa noche, aún con la luz encendida, nos contaron que mi hermano dijo que había visto a una sombra parada con ellos ahí en la habitación. Se asustaron, se voltearon, se pararon de la cama y al moverse, ya no estaba la sombra. Pero dijeron que ya no la dejaron de sentir en la habitación. Y les digo, vio a una sombra con todo y que la luz estaba encendida. Mi cuñada no la podía ver, pero le creía a mi hermano. La segunda noche dormí en mi cuarto ahora sí, y mi sombra, ahí estaba, la vi. Cuando hablo de la sombra, esta no tenía una forma humana, solo parecía ser como un bulto, oscuro, y siempre que alguien la describía, tenía diferente estatura. Hasta yo llegué a verla de diferentes tamaños, pero sabía muy bien que era la misma. El tiempo pasó y una bruja, la que ya les había contado, llegó a la casa a hacer una limpia. Desgraciadamente, dejó un talismán muy fuerte y justamente en mi habitación. Cuando lo vi, pensé que a ver si eso no ahuyentaba a lo que sea que me estuviera cuidando y para mi mala suerte, así fue. Nunca volví a verla. Jamás entendí qué era mi sombra. Una amiga que fue a mi pensión me dijo la teoría de que quizás era un alma en pena que estaba ahí. Pero para mí tiene poco sentido porque todas las entidades, hasta donde sé, se alimentan de las emociones, más que nada cuando se te pegan así, y generalmente de las emociones que son negativas.
porque las positivas las harían trascender, y mi salud estaba mejor que nunca. Entonces no tengo claro cuál era su propósito en realidad. ¿Usted ha acudido alguna vez con estas personas para algún tipo de trabajo? ¿Para comunicarse con quienes ya no están aquí? ¿O cree que usted tenga estas capacidades? Ya nos han ido ilustrando con estos testimonios, pero ¿cree que haya prácticas que, por mejor intencionadas que lleguen a sonar, atraigan cosas malas? ¿Es posible eso? Coméntenos, sería un gusto leerlos por aquí. Imagínense, imagínense estar aquí reunido, estar aquí con tus compañeros protestando, porque hasta eso, mucha gente decía que solamente eran estudiantes, pero no, ¿eh? Había niñas, había niños, había adultos mayores, mucha gente en los testimonios comentaba que había de todo y de todo lamentablemente fallecieron a manos de estas personas. Y entonces, les digo, imagínense estar aquí y de repente ver las bengalas, que era más o menos por este punto, las bengalas de los helicópteros, que mucha gente también decía habían salido de este templo. Pero no es cierto. Fueron lanzadas por los helicópteros y hay videos sobre eso. Seguramente se los vamos a estar dejando. Por favor, dese una vuelta a nuestro segundo canal, Misterios de la Fogata. En esta ocasión visitamos Tlatelolco, un lugar que, por todo lo que ha ocurrido ahí, es que muchos concordamos en que es un sitio marcado por la muerte y la tragedia. Lo recorremos, conocemos su historia, los sucesos, y nos damos una idea de por qué, aún a día de hoy, es que siguen habiendo tantos eventos paranormales. Les dejo el enlace en el primer comentario. Muchas gracias, nos vemos por allá. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.